Rafael Polán, historiador, arroba Rafael Polán. ¿Cómo estás? Como la Plaza de Toros. ¿Semillena? Monumental. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Oigan, chisme histórico, ¿no? Oiga, no, es que yo traigo un chisme, pero... Bueno, tremendo. Pero chisme. A ver. Cuéntanos, a ver. Fíjate que yo he estado desde hace 2 años dando unas clases en línea. Con Trueba, de pronto se nos pegan las clases. Sí. Y en estos grupos ya estamos pasando a ver la Edad Media. No, ya no hay lugares, están llenos los grupos porque ya no hay lugares, pero en estos cursos ya estamos llegando a la Edad Media. Y ahora que he estado dando clases, me di cuenta que hay mucha como desinformación de la Edad Media. Y sabemos lo que sabemos de la Edad Media, pero no sabemos de dónde sacamos lo que sabemos. Porque la Edad Media que nosotros tenemos en la cabeza, o que yo me di cuenta que la gente a la que le escribo, ¿no? A la que le cuento historias, de pronto como que tiene un concepto de la Edad Media casi que gente ignorante, sucia, que se morían a los 12 años y peste por aquí, peste por allá, un mundo terrible, donde además la iglesia te decía que pensar te tenía sometido, no podías leer a Platón, te quemaban. Alquimistas, brujas, Quema brujos. de brujos, la Inquisición. Claro. Bueno, todo esto, la mayoría de lo que sabemos de la Edad Media, o es falso, o está bastante lleno de propaganda, que es mentira. Miren, yo les quiero platicar hoy de cómo y por qué se han separado varios países de la Iglesia Católica. Porque me pregunta el otro día alguien, a ver, si la Iglesia Católica se vuelve la religión oficial del imperio, ¿por qué en todos los lugares donde fue el imperio romano no son católicos? ¿Por qué en Inglaterra son anglicanos? Anglicanistas. ¿Por qué en Alemania son luteranos? ¿No? Luteranos. Digámoslo así. O sea, ¿por qué hay tantas iglesias protestantes? Porque ¿en qué momento dijeron vámonos? Y yo noté que varios decían, claro, porque eran corruptos y herejes y robaban. Y aquí que está el maestro Trueba, no me va a dejar mentir que sí hay cosas muy malas de la iglesia, de esa época, que hay que ver a la gente y a las instituciones y los momentos en su tiempo, ¿eh? No con los ojos de hoy y decir, ay, no, es que eran unos, por ejemplo, los griegos, ¿no? Sí. Es que eran gays y para ellos pues, no Pues, existía. cualquier Entonces hoyo no era veamos las trinchera. cosas con los ojos de esta época. Y el maestro Trueba no me va a dejar mentir, pero nosotros no sabríamos casi nada de Platón, de Sócrates, de Aristóteles sin la iglesia. Porque son religiosos los que preservan todo este mundo pagano. Incluso muchos grandes pensadores de la iglesia son neoplatónicos. Y yo creo que ese es como una gran mentira, ¿no? Es que la iglesia estaba en contra del conocimiento. De hecho, mucho conocimiento se preserva por la iglesia. Y ni la estamos defendiendo ni atacando, ¿eh? Aquí estamos contando historias. Chisme histórico, pero historia. Y la iglesia católica, algo que sí es como una característica de los papas, casi que del final de la Edad Media y todo el Renacimiento, que estos papas son medio corruptos y el nepotismo está a la orden del día, ¿eh? Muchos problemas de la iglesia, y de hecho el celibato en la iglesia católica nace justo para evitar que dentro de la iglesia surja un príncipe, que muchos se hacían con tierras. Es medio interesante el asunto y complicado. Complicado eso. Porque no sabemos mucho. Y lo que sabemos o es mentira, o es el chisme, o es lo que creemos saber. Pero en realidad, sí hay cosas malas como esto del celibato, ¿no? Que en realidad nace no como un dogma, ¿no? No es un dogma de fe, es realmente algo que la iglesia va a decir. Y es bien interesante porque en la iglesia, por ejemplo, la ortodoxa, es opcional, ¿eh? El celibato es opcional. Y muchos dicen, oigan, ¿y por qué no hacen el celibato también opcional, ¿no? En la iglesia católica. Cuando es una práctica pues, que surgió solamente para evitar que surgiera un gran príncipe en la iglesia. Entonces, ya estudiando como a profundidad realmente por qué se van a ir separando varias, te vas a ir dando cuenta que desde el principio mantener una unidad en la iglesia está complicado. Casi desde que se muere Jesús, empieza a haber gente que uno cree una cosa, otro cree otra cosa, otro dice otra cosa. Y un siglo después, 2 siglos después, cuando van a empezar a escribir cada quien sus historias, hay un caos. Hay un caos, porque nadie se pone de acuerdo qué libro religioso sí, cuál no hay que leer, este sí, este no.
La mayoría de los evangelios no canónicos ni estaban, ¿eh? Esto de que muchos los van a eliminar para evitar. No, más bien algunos todavía no estaban. Al final van a elegir algunos, pero no por conveniencia de nada, ni de Constantino, que dicen es que él vuelve la religión oficial porque le convenía. Constantino lo único que hace es dejar de perseguir cristianos. Pero nosotros leemos o vemos, no, el emperador que nombró la religión oficial del imperio, y no es cierto. Ese fue el emperador Teodosio. Y yo creo que otra razón por la cual la gente se va a terminar separando, que son muchas causas, ¿no? Pero que se va a ir haciendo una bola de nieve, tiene que ver en los 1300, con un papa, Bonifacio VIII. Bonifacio VIII yo creo que va a reunir casi todos los vicios de la iglesia medieval. Bonifacio VIII es un papa que llegó a decir, lavarse las manos es tan pecado como acostarse con un niño. Es un personaje bastante odiado, Bonifacio VIII. No lo dudo. Hombre. O con una mujer, decía. Es una época en donde había papas que a uno le decían el fornicario y lo terminan matando porque el esposo de una de sus amantes lo ve saliendo de la ventana, no sabe que es el papa y se lo escabechan. El propio Rodrigo Borgia, que ya andaba haciendo, quería ser casi que un principado a través de sus hijos y mantener el poder y que ellos siguieran. Pero eso es práctica de las familias italianas de la época. Los Orsini, los Colonna. Había un papa, Bonifacio VIII, que se empieza a pelear con el rey de Francia por dinero. Y en los 1300. Y el rey de Francia, Felipe IV, le dice al señor yo no le voy a mandar más dinero. Lo que sea de las iglesias también es parte para mí. Y el papa le dice, me imagino a Trueba cuando pienso en este señor, querido hijo, ¿no? Con el tono de voz de Trueba. Sí. Yo te invito a que no... Te exhorto. Te exhorto a que no hagas un problema. Y el rey de Francia le responde al papa, quizás su venerable estupidez no se dé cuenta que no está tratando con ninguno de sus cardenales. Yo soy el rey de Francia y yo no soy súbdito de nadie. Y este chisme de dimes y diretes entre el Papa y el rey de Francia va a hacer que el Papa promulgue una bula, la Unam Santam, que mucha gente olvida que si tú quieres llegar al cielo, debes de aceptar la autoridad del Papa. Nada de que, ay no, pero es que esto que dice sí me gusta y esto no. No. Y eso va a traer problemas. Y eso va a decir que gente va a decir están abusando de su poder. Puede ser Jan Hus en la actual en Praga, ¿no? En la actual República Checa. Puede ser Savonarola en Florencia. Pero mucha gente va a empezar a decir, yo me quiero ir. Y ahí aparece Lutero. Entonces, el tema de, pues se van yendo a otra iglesia. Es un tema bien interesante, ¿no? Porque siempre, eventualmente va a empezar a haber descontento, ya sea por tierras, porque yo no pago esto, porque esto no me gusta, o como el propio Martín Lutero, ¿no? Yo les decía que Martín Lutero va a terminar haciendo todo un movimiento en contra de la iglesia. Él no quiere fundar una religión. Él lo único que quiere es que la iglesia no abuse, porque no está en contra, como mucha gente piensa, que no abusen de la venta de indulgencias. ¿Qué es la indulgencia? Un documento que te da el Papa, ya sea para ti o para tus familiares, no para que peques, sino para que te ahorres tiempo en algo que se acaban de inventar, que es el purgatorio. Entonces, pues tenemos el purgatorio ya, ¿y cómo te brincas eso? Págame. Y va a coincidir esto con que va a llegar al mundo el humanismo. La gente humanista, de pronto en plena Edad Media, dejan de ver que Dios es el centro de todo, es el hombre. Y cuando llega el humanismo cambia, el Renacimiento llega por el humanismo. Y entonces van a decir, caray, si yo soy un papa humanista, pues yo quiero construir, que la gente vea que aquí hay. Y Rodrigo Borgia era un papa humanista. Julio II, el papa que empieza a abusar de esto de las indulgencias, es un papa humanista. Clemente VIII es un papa humanista, hijo de Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici, el mecenas del Renacimiento. Entonces, el mundo está entre una corriente religiosa y conservadora y entre lo nuevo. Y esa división, hasta el día de hoy, no nos la hemos podido quitar. Todo lo que es nuevo lo terminamos rechazando y lo hace menos la generación anterior. Te propongo algo. ¿Por qué no hablamos de Lutero la otra semana? Sí, es lo que te iba a preguntar. Es lo que te iba a pedir. Y también del momento histórico en el que en la Edad Media hay dos papas. No, hombre.
Vamos al mismo tiempo, uno en Francia y otro en el Vaticano. Hubo 3 en bueno, alguna fíjate, ocasión más. y otro en Pisa, imagínate. Bueno,